Bueno, arratsaldeon, astera goaz. Nos vamos sentando para estar más tranquilos. Bueno. Bai, hasten gea ja? Bai. Kaixo, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzegatik. Hemen ditugu, nera alboan ditugu, Inigo, Maribel eta Jon, ni naiz. Eta eskerrak emain nahi dugu, hemen parte hartzen dute guztiok, eta bai kulturetxea lokala gutxigatik. Aurten betetzen dugu 30 urte, talde bezala, eta urtea bukatzeko ez dago beste gauz garrantzitsua, baizik daukagu liburuak eta egutegiak. Egutegiak, da etorkizuna begira, eta hemen ditugu, altzatarrak, ikusten duzu beko irudia, txikia, altzatarrak, eta gero daukagu, egutegia handia, daukagu, altza eta ingurukoa. Ikusten duzu, mendilla, portua, eta berik, Zuzenean ja hasiko gea liburuarekin. Baina orain erderaz esan beharko. Eskerrik asko etortzegatik. Gracias por haber venido y tenemos aquí a mi lado, tenemos a Íñigo, a Maribel, y luego pues dar las gracias a los que, todo el talde que ha tomado parte en esta edición del libro y del calendario, y a la Casa de Cultura pues habernos cedido el local y darnos todas las facilidades que hemos encontrado por el trabajo que hasta realizar todo este trabajo que hemos hecho. En el calendario de este año tenemos en el calendario pequeño tenemos a los altzatarrak, gure altzatarrak, eta gero en el calendario grande tenemos lo que es gure altza, el puerto Alza y sus aledaños. Luego, como grupo, ya nos celebramos ya el 30 aniversario y nada más, algo más tan importante como es acabarlo con la presentación de un libro y el calendario del 2017. Bueno, eta besterik gabe liburuarekin hasiko gara. Bueno, liburua izan da talde lan bat. Jende, bueno, 8 lagun parte hartu du inguruan, eta gero makinekin, berak ilustratu du prestatutakoa, eta bueno, orduan emaitza izan da, oso pozik eta oso ilusionatuta gaude egindako lanarekin, ezta? Bueno, jarriko du lehenengo, ikusiko zute liburua antolatuta dago 12 laminen ingurua. Hau da, altzaren historian, denbora pasa horretan, 12 momentu aukeratu ditugu, eta horien inguruan antolatu dugu liburua. Ikusiko dugu bideoa, lehenengo irudiekin.
es que llevamos muchos años ya con ganas de hacer algo de este tipo y este año pues han dado todas las condiciones para poderlo sacar adelante, ¿no? Y hemos estado trabajando con mucha ilusión a lo largo de todo el año y hemos contado, pues, además del equipo habitual, con la ayuda de Machín, que se ha encargado, Machín, que muchos de vosotros ya conoceréis, un ilustrador que vive aquí en Larracho, es vecino nuestro, y es todo un creador y un artista, ¿no? Y entonces, pues bueno, se ha juntado todo y hemos podido sacar adelante este trabajo, ¿no? Que es un trabajo, ya hemos dicho, colectivo. Y además, ya lo ha comentado Jon, después de 30 años, que todos ya os conocéis, los artículos sobre historia a lo largo, ¿no? Pues, de publicaciones de Ochakendús y tal, pues hemos escrito bastante y hemos aprendido mucho, ¿no? Sobre Alza. Y entonces este año hemos sintetizado, ¿no? En 12 momentos que pensamos que son importantes en la historia alta, puede haber todos son importantes, pero hemos cogido 12 láminas que son las que habéis visto en el vídeo, ¿no? En el libro vais a ver que hay unos QRs, o sea, unos dibujitos ahí. Bueno, el libro está en euskera, pero todos los contenidos también los podéis encontrar en castellano. Como no, bueno, en internet, bueno, vais a ver, os va a llevar ahí a una página web y ahí tenéis todos los contenidos también en castellano. Además podréis ampliar, vais a ver que cada lámina va con un texto. Y después, si queréis leer más lo que se ha publicado sobre lo que aparece ahí, pues vais a tener enlaces para que os van a llevar a los artículos donde se escribe, donde se habla sobre esos temas. Y así con las 12 láminas. Bukaeran, proiektu gehitu dugu, bueno, bizimodua. Bueno, esan dugu hau da, hasi gara aurten, claro, gina dago neurri batean ere gaztetxoengan pentsatuz. Baina gaztetxoa daudenean beti ere heldua daude ondoan eta horregatik sartu ditugu ere horrelako edukiak, ez? Gaztetxoengan pentsatuz, baina ere ondoan helduak egongo direla. Da proiektu bat, hemen batez ere sartu ditugu datuak eta ideiak, gustatuko litzaiguke jarraitzea, beste honei jarripena ematea jolasekin, ez? Eta horregatik bukaeran sartu dugu izkisopa bat, dala nolabait pixka bat, engantzatzen garen eta jarraitzen dugun berarekin, bale? Entonces, es un proyecto, bueno, que lo que hemos conseguido ahora pues, es sacar pues, la información, los datos, y nos gustaría continuar con una segunda, no sé, con una segunda parte. Como es un trabajo pensado sobre todo para los niños, aunque sabemos que al lado de en torno a los niños y a las niñas pues hay adultos, bueno, pues algo que se pueda compartir. También estamos pensando en juegos, en añadir juegos, pero bueno, ya veremos, eso queda para más adelante, ¿vale? Bueno, jarraituko dugu, orduan. Eta gaurko aurkezpena, ez genuen nahi izatea zerbait horrela aurkezpen, hitz egiten eta zuk entzuten, eta nahi genuen parte hartzea, ezta? Bueno, lehenengo beti liburu bat egiten denean, jende asko dago horren atzetik, gaur ere kolaboratzaile asko ditugu, zuek zaudete, guretzako edozein proiektu kolaborazioaz egiten da. Kasu honetan, hasieratik eta hori eskertu behar dugu, izan ditugu Altza ikastetxea, Herrera ikastetxea, Oleta ikastetxea eta Erremetxa ikastoletako guraso elkarteak pres guri entzuteko, proiektu aurkeztu degunean, pres salmentarako gauza askotako, orduan gure esker ona, auzo elkarteari esker, baditugu salmenta puntu haunitze ja prestatuta. Oraingoz 15-16 komertzio leku asko Altzan pres daude liburua saltzeko, azkenean gure asmoa da, ez dago bestelako finantziatzori, gure asmoa da noski hau zabaltzea, bera saltzea eta alik eta etxe gehienetan horrelako Altzaren historia jasotzen duen liburu berezi hau egotia. Orduan guzti horiei eskerrak ematea tokatzen zaigu eta erderaz, hala ere, esaten duzu gaur jolas moduak ere egingo ditugula, gero emango diotitza Inigori, jakin ere gaur ikusiko dituzuen jarduera guzti hauek bere lekua izango dutela altza.net. Salmenta puntu guztiak, edonor, gaur, urrengo astetik, astelenatik hasita,
erosi nahi balin baditu liburuak, Altzaneten egongo da informazioa ze dendetan edo salduko den, bai, ezin ditut orain banaka-banaka aipatu, baina hor dituzue, hor dago, hor daude irakurgai, bai. Pues bueno, agradecer, como he dicho, es un proyecto, siempre los nuestros están planteados en forma colaborativa. Nosotros teníamos mucha ilusión, pero la ilusión se comparte y luego se va contagiando. Nuestro primer contagio yo creo que fue a las asociaciones de padres de alumnos de los 4 centros que veis ahí, de la asociación Auzoa, que nos ha abierto las puertas a decir, oye, nosotros nos ponemos en marcha y os ponemos puntos de venta, nos gusta el proyecto, queremos colaborar. Y yo creo que así funciona una comunidad y yo creo que por nuestra parte agradecerles pues, a todos y también, lógicamente, a los que estáis aquí. Digo, es ya empezando a ser generosos a todos. Y bueno, yo creo que esa parte, y recordaros que todas las actividades, aparte de lo que veáis aquí ahora, en Altzanet tendremos recogido pues un poquito lo que va a dar de sí hoy esta jornada en vídeos, en fotos y todo. Y también los puntos de venta donde seguiremos difundiendo pues todo lo que va dando de sí pues la venta de este proyecto. Eta, esan dugu, jolastu nahi dugula, ezta? Eta orduan, nahi genuen zerbait aktiboa egin, ez? Eta orduan, bi jarduera pentsatu dugu egitea, eta bat, izango da, altxatarra egitenko duguna. Ikusti ez dute hemen panel batzu daudela, laminetatik atera ditugu 6 zati, eta moztu diogu aurpegia. Orduan, proposatzen dizuegun jolasa da, garai horietako altzatarrei, garai guztietako altzatarrei, gure aurpegia jartzea. Orduan, zulotxoa hor dago, tartea, eta orduan, animatzen dizuegu aurpegia jartzera, eta telefonoarekin argazkia egin, eta natzian ikusiko zute zenbakia, telefono zenbaki horretara WhatsApp bitartez edo SMS, ¿no? Entonces os decía que queríamos que fuese un día entretenido, que nos pasáramos bien, que nosotros lo hemos pasado muy bien todo, trabajando con el libro, entonces para contagiaros un poco de la diversión esta, hemos pensado en 2 actividades. Una va a ser, bueno, hemos sacado 6 trocitos de las láminas, con los alchatarras a lo largo del tiempo, y les hemos quitado la cara y os proponemos que pongáis vuestra cara dentro del hueco y hacernos una foto con vestidos con otros tiempos, y después esa foto nos la podéis mandar, ahí atrás hemos puesto el número de teléfono y nos la podéis mandar por WhatsApp o por SMS o como queráis. El que no quiera poner su cara, pues la otra posibilidad es ponerse la máscara delante, ponéis su cuerpo de alchatarra, ponéis aquí vuestro cuerpo de alchatarra y ponéis la cara del otro. Bai? Bai. Eta hori, bigarren jarduera, Maribel, Bai, para seguir jugando bueno, yo creo que colaborando, como veréis, la última, hemos dejado el futuro de Altza en blanco. Ha sido un guiño de Machín, un guiño de decir, este es el futuro que construiremos entre todos. Como estamos cargados de mucho color, pensamos que los alzatarras vamos a llenar nuestro futuro, digamos, de mucho color, y os proponemos una actividad. Para eso sí que vamos a hacerlo en orden, que con eso va a ser una manera de finalizar el acto y habrá una manera de hacerlo. Pero antes de todo yo creo que tendremos que darle la voz a Machín, que hoy no está, pero nos ha dejado un mensaje para todos vosotros. Machín naiz, eta liburu hontan egindako marrazkikin oso gustura gelditu naiz. Eta nik proposatzen dizuet, nik neuk egin dudan bezalaxe, zuek ere horma irudi eder hori kolorez betetzea. Bueno, aurrera.
compañeros, que se me había olvidado, son Gorka y Aritz. Oh, yeah.